reservas. Es importante para que podamos agilizar tu atención. Buenas Es un tardes, corte. alumnos. Bueno, profe, ¿cómo está? Hola, Buenas, profe. hola, Profe, Georgina, Lore. hola. Mañana es Hola, Reyes, profe, ¿qué ¿cómo nos va a está? regalar? ¿Cuántos años tienen Hola, ustedes? profe. Hola, Anaí, ¿cómo están? ¿Mm? Bien. De 10, de 10. Tuve un problema con mi dispositivo que venía trabajando bien y al querer ingresar a Zoom se me puso en negro la computadora y no había forma de que vuelva, digamos, de que poder ingresar. Así que bueno, eh, ese fue el problema que tuvimos. Bueno, hoy no vamos a perder, sí, tiempo. Me queda, la mayoría de las personas ya fueron corregidas, quedan creo que 6 alumnos nada más, que ya hasta mañana ya van a tener sus notas. Eh, Así que bueno, vuelvo a repetir lo mismo que la otra clase. Eh, Aquellas personas que no hayan aprobado este evaluativo, ¿sí? O que no hayan presentado el evaluativo, ya saben que tienen el integrador. Yo les voy a pasar las fechas antes de que nos olvidemos para que ya tengan bien organizado. Hoy vamos a hablar toda la parte procedimental y la parte de causa y justificación. La clase que viene también, que vamos a hacer todo el repaso de lo que vamos a seguir dando hoy. Y el 12 voy a enviar el evaluativo número 2 que es de la unidad número 2 nada más, ¿sí? El 12, ¿sí? Anoten ahí, el que quiera anotar, y si no, ya lo tienen grabado, ¿sí? El 12 de enero, Profe, ¿sí? ¿Quién habla? profe, Georgina. ¿qué no me ve? Ah, no, No te veo, Georgina. ahora, No, está oscuro. ahí. Ahí está, Georgina, ahí está. Profe, una consulta, ¿cuándo terminan las clases? A ver, ya te digo, porque el 2 de febrero empiezan a tomar los exámenes. El 2 de febrero El empieza 30. esa semana. Esa semana empieza ya los exámenes finales. Ya les irán a El pasar 30. qué fecha rinde cada uno. Yo estoy viajando para Jujuy, mañana creo que ya estoy yendo para Jujuy, y Sí. sabe que en el Instituto de Policía de la provincia de Jujuy en el IUP, salió que están abriendo las inscripciones del 5 al 13 para personal de seguridad, ya sea el nivel inicial, el avanzado y especialidades. Y yo quería inscribirme, ya sería en el segundo nivel avanzado, porque tenés que tener, me imagino, el inicial, entonces no me da para poder inscribirme, ¿que no? Espera, es las fechas de inscripción, pero ¿son también las fechas de exámenes del 5 al 13 o solamente de No, inscripción? no, la fecha de inscripción es del 5 al 13, así que cualquiera chico que sean de Jujuy quieran inscribirse. Pero bueno, si no, pero vos entras al link y ahí te piden empresa y después te piden el título de que hiciste el Ah, inicial. está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, porque justo son las 2 semanas en que están rindiendo ustedes. Capaz que si, a ver, espera, es que no te dan el certificado tan rápido. Te pueden dar una constancia que aprobaste todas las materias, calculo, tendrías que averiguarlo en la dirección, con la jefa Cruz Paz, pero pues, viste, si aprobas toda en la primera semana de 10, ¿me entendés? Así que Sí, ahí mira, te preguntan, claro, pero un chico, Profe, perdón. Gonzalo, para que te inscriba, para inscribirse, dice dónde era. es en el Profe, una Instituto de consultita. la Policía de Jujuy, en Bien, el IUPS. bueno, Salió ahí, bueno, como están los otros niveles, o capaz que no sé si también lo dan ahí en Salta, el segundo nivel que sería el avanzado y después especialidad, y hay, había cuatro, no terminé de leer bien, bueno, pero yo apreté el link, pero no, me pedían ahí el título del nivel inicial. bueno. A ver quién me estaba preguntando. Perdón. Zulema. Buenas tardes, profe. Hola, hola, Sí, Zulema. pero para poder hacer el segundo curso acá en la provincia de Jujuy, tenemos que hacer el primero de acá de la provincia. No podemos, no nos van a avalar el curso que vamos a terminar ahora para hacer el avanzado.
Tenemos que hacer el primero de acá de la provincia. No, no, o sea, vos podés tener el nivel inicial, ya sea de la provincia de Buenos Aires, de donde sea, pero tenés que tener aprobado. Es lo que yo pregunté a un comisario que conozco ahí y yo le comenté o sea, que lo estoy haciendo. Y él me dice, pero ¿qué te sale en el link? Y en el link me sale que tengo que hacer, o sea, que tengo que tener el certificado ya, o sea, en mano, porque tengo que subir todo por internet, todos los requisitos. Pero el curso, o sea, si vos haces el curso de seguridad al nivel inicial, lo haces en Salta, pero te sirve en Jujuy, en cualquier lado, por algo lo podés validar, ¿no? No es que solamente en Salta lo vas a hacer lo mismo el de Jujuy, porque conozco gente de Jujuy que hizo en Jujuy y trabaja en Buenos Aires, en varios lugares. Eso sí es, Georgina, sí. Pero el otro, no sé, la verdad, si te obligan o con una constancia de que finalizaste todas las materias o necesitan el certificado. Ahí me preguntaba una de las chicas, creo que era Fátima, ¿cuánto demoran? La verdad no tengo idea porque eso lo ve la parte administrativa. Pregunten ahí al COSEP, a la directora o a don Chauque, cuánto les demora el certificado, ¿sí? Pero no es inmediato, obviamente, porque tiene que ir al ministerio, el ministerio tiene que, obviamente, certificar, legalizar, etcétera, y bueno, y vuelve y ahí retira. ¿M? Eso pregunten ahí, ¿sí? Bueno, escuchen bien, les paso la fecha, así podemos practicar hoy toda la parte procedimental, ¿sí? Profe, ¿cuándo va a dar las notas el trabajo práctico evaluativo? Ya las di, ahí, eso es lo que primero dije, que me faltaban 6 alumnitos, que capaz que ahí estás vos, este, y bueno, dentro de los 6 alumnitos, ahí ya les voy a dar las devoluciones, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito, les doy la fecha antes que se nos pase. Hoy tomamos la clase procedimental, la clase que viene también, y ahí el 12 de enero tienen el evaluativo número 2, ¿sí? El 12 de enero tienen el evaluativo número 2 en Classroom, ¿sí? Segundo, 19 es la nivelación. El 19 de enero es la nivelación. ¿Sí? El 19 de enero es la nivelación. ¿Qué quiere decir la nivelación? Que ahí ustedes a clase están invitados todos, turno mañana, turno tarde, todo el mundo a preguntar lo que necesite sobre la unidad 1, 2, 3, lo que fuera. Pregunten lo que sea. Esa clase es para ustedes, para que se preparen para el final. O sea que lo que les haya quedado pendiente en cualquiera de los temas que vimos durante el cursado, ese día, ¿sí? Traen anotadito y preguntan y consultan. Para eso se llama clase de nivelación. Pueden preguntar lo que necesiten en relación a los temas vistos, ¿sí? Y el día 26 de enero es el integrador. El integrador es, ya saben ustedes, para la gente que no haya aprobado justamente cualquiera de los evaluativos, ya sea el primero de la unidad 1 y 3 o de la unidad 2, o que no solamente que no haya aprobado, sino que no haya presentado. ¿Eh? Y para mi satisfacción es muy poquita la gente que no aprobó, son muy poquitos, ¿sí? La mayoría aprobó y con buenas notas. Así que bueno. Listo, a ver, miro un poquito así el chat y empezamos con la parte procedimental. La Georgina no aprobó porque a mí no me llegó ninguna nota. Debe ser que todavía no, está entre las 6, Georgina, de que no están corregidas, ¿sí? Dice, una vez terminado el curso, bueno, ya te respondí, Fátima, Tampoco, Anaí también, Gonzalo, yo yo no lo tampoco. pude hacer, dice, perdón, Loren, ya te contesto. Ay, pero ¿Sí? Yo no lo pude hacer, dice, bueno, ya sabe que tenés el integrador, que ahí se recupera, ahora hace el 2 cuando sea el 2 para que no tengas tanto para recuperar, ¿sí? Cada provincia tiene su curso, porque cada uno tiene su legislación particular, un curso de provincia solo te sirve para el currículum, pero igual se tiene que hacer el curso de la provincia donde se va a ejercer. Bueno, ahí en ese aspecto, fíjense, así es, no, no sé qué dice ahí, Gonzalo. Bueno, escuchen bien acá. Nosotros tenemos una ley federal que en realidad se adhiere en todas las provincias. ¿M?
ítem menos, ítem más, se adhieren todas las provincias. Ahora, es como el abogado, ¿sí? Ustedes se reciben, por ejemplo, acá en la provincia de Salta y hacen la validación en las demás provincias. Después pasa, Alejandro, creo, eh, un link, calculo que es lo que estaba hablando Georgina, ¿sí? Pero recuerden que todas las actualizaciones y demás cuestiones ustedes las tienen que hacer en las provincias donde van a ejercer el abogado. Por ejemplo, en mi caso, yo me recibí en Córdoba, entonces tengo jurisdicción, matrícula para ejercer en Córdoba, en este caso también en Buenos Aires, porque trabajé ahí en la provincia y acá en la provincia de Salta. Si quiero ir a Tucumán, lo que tengo que hacer, obviamente, es validar mi matrícula, así inscribirme en el colegio de abogados de allá. En este caso es lo mismo la validación. ¿Por qué? Porque, como le digo, tenemos una sola ley federal, a la cual adhieren todas las provincias, ítem más, ítem menos. Por lo que ustedes si tienen que presentar, tienen que hacer la validación. En relación a cuánto demoran, ya les expliqué, hablen con la directora, la jefa Cruz Paz, o con el coordinador que es Chauqui. ¿Estamos? Bueno, a ver qué más. No sé, disculpa, pero yo tengo un problema con Classroom, no puedo ver los videos anteriores, me contacté con el número de la oficina y no me respondieron. Eh, Ahí, a ver, ya voy a Gonzalo Juárez, ya te anoto y le digo ahí que se contacten con vos, ¿sí? Me llamó la atención, pero creo que fue nada más que un caso. Un caso de todos, digamos, pero hay que decirlo también. Recuerden ustedes las instrucciones son claras. No acepto nada por WhatsApp, nada, porque no es el medio de auditoría que permite, ¿sí? La presentación del proyecto de este curso de seguridad. Entonces, nada por WhatsApp, ¿sí? Y se los digo a buena fuente porque el proyecto inicial fue presentado por quien les habla. Y el medio único que se admite de auditoría, no sé qué hagan los otros docentes o no, es Classroom. No me manden cosas para corregir por WhatsApp porque no corrijo. Al comienzo se les decía claramente que tienen que ingresar a Classroom, ¿sí? Tienen que registrarse con su nombre y con su apellido. Entonces, aquellos que tengan problemas, lo que fueran, sí o sí se tienen que conectar al principio con la gente de sistema. Ahora yo voy a tomar Juárez Gonzalo para decirle ahí que usted no está registrado. Entonces es imposible. Otra cosita más, eh, hay gente que no ve siquiera las clases. Una cosa es no estar presente en la clase y otra cosa es que ni siquiera las vea. No tienen idea. Es un invento lo que han mandado. Es verdaderamente un invento lo que han contestado. Yo no sé si han agarrado Google y han puesto la pregunta y le han metido así. No, ¿sí? Que son los únicos casos que han desaprobado, pero no tienen nada que ver con nada, digamos, y es un invento. Es un invento, ¿sí? Así que vuelvo a repetir y lo repito después por escrito en el grupo. Es obligatorio, ¿sí? No solamente el que asiste, perfecto, pero es obligatorio para la gente de la mañana que vea las grabaciones, porque tiene que estar lo mismo en clase. Y ahora en esta parte que nosotros vamos a practicar es todo aplicación, ¿sí? Entonces, imposible. Procedimiento ante una contravención, unos inventos bárbaros, no sé qué han escrito ahí, no sé qué han escrito, la verdad. Entonces, buscar pruebas, mantener las pruebas a resguardo, no sé, cosas rarísimas, rarísimas. Entonces, esos son los únicos casos así muy evidentes, ¿no? El resto bastante bien. Bueno, ahora una cuestión más. Vuelvo a dejar asentado que sí o sí tienen que estar inscritos en Classroom porque es como si no hubieran estado en las clases, ¿sí? Y bueno, ahí yo tomo la nota de Gonzalo Juárez, y de otra alumna más. Listo. Comenzamos, presten atención. Vieron que prestando atención les fue bien en los evaluativos, que es la manera más sencilla, digamos, de aprender. Nosotros habíamos visto la clase pasada, comenzó con la unidad 2, y habíamos hablado de la teoría del delito, que no necesariamente toda conducta que perjudique a una persona, ¿no es cierto? Que perjudique a una persona va a ser delito.
¿Yo lastimo a una persona? ¿Necesariamente es delito? No, doctor. ¿Por qué? Porque para que sea delito se tienen que presentar ciertos elementos. ¿Cuáles elementos? La conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Cuando yo hablaba, por ejemplo, ¿se acuerdan? De una catástrofe natural y una persona moría, decíamos nosotros, ¿necesariamente hay delito? No necesariamente. ¿Y por qué? Porque no hubo voluntad humana, o sea que no hubo conducta. ¿Qué hubo? Un hecho, sí. ¿De perjuicio? Sí. ¿Hubo consecuencia jurídica? Sí. Pero hubo conducta y no. ¿Por qué? Porque no hubo intervención ni voluntad humana. Entonces podemos hablar de un perjuicio, pero no de un delito. ¿Pero por qué? Porque no hubo la conducta a través de la voluntad humana. Decíamos también, necesariamente las conductas pueden ser con voluntad o sin voluntad. Conductas voluntarias o involuntarias. Para que sí o sí haya delito, tenía que haber tres elementos, decíamos nosotros, para que una persona, en este caso, pueda ser imputada, pueda ser procesada penalmente. No basta con que haya ocasionado un daño, sino tenía que cumplimentar con tres elementos. Haber realizado el acto con voluntad, con libertad y con discernimiento. Esa persona, así como les digo que no necesariamente todo acto dañoso es delito, así también les digo que no toda persona que ocasiona un daño puede ser que imputado. ¿Y por qué no puede ser imputado? Porque usted tiene que probar que actuó con voluntad, con libertad y con discernimiento. Entonces, las conductas voluntarias, a su vez, ¿sí? Pueden dividirse dependiendo la intención que se tenga en dolosas o culposas. Las conductas dolosas, ¿qué dijimos nosotros? Son aquellas conductas voluntarias que realizan las personas humanas con la intención, ¿no es cierto?, de perjudicar. Intención. Ahora, ¿y las culposas? Bueno, acá también, doctora, van a responder. Pero cuando hablamos de conductas culposas, hablamos que no tuvo intención, pero no tuvo deber de cuidado. No tuvo deber de cuidado. Tendría que haber previsto que según el orden natural de las cosas, eso tendría que haber pasado. Si tengo un animal, mi perro va y muerde a una persona, después que muchas veces me dijeron, es un perro malo, yo sabía, nunca tomé las medidas necesarias para proteger, ¿no es cierto? Y resguardar a los vecinos, lo dejaba suelto, no me importa a mí. Entonces, ¿va a responder legalmente? ¿Usted va a ser imputable? Sí. En principio, sí. El animal, no. La conducta del animal, no. Porque es un animal, no hay conducta voluntaria. Pero ¿sabe qué? Usted actuó de manera culposa. ¿Por qué? Porque no tuvo el deber de cuidado. Porque según el orden natural de las cosas, un animal que es malo, un animal que es salvaje, sí, que ya mordió, que tiene antecedentes, entonces obviamente tiene que prever que va a volver a morder. Entonces usted, ¿sí? Sí va a responder. ¿Es una conducta involuntaria? No, no se confunda. Estas dos que acabo de decir, tanto la dolosa como la culposa, las dos tienen su cuota de voluntad. La otra, de una manera intencional directa. Y la otra, la culposa, vos no tuviste ganas, no se te antojó de hacer lo que debías hacer. Los tipos de conductas culposas que están dentro de las conductas voluntarias son la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia de los reglamentos. No observo que me dice clarito ahí que no debo pasar, por ejemplo, a más de 60 kilómetros por hora. Y le meto nomás con la camioneta nueva, no me importa, porque sé que es transitado ahí, pasa alguien, lo atropello, porque iba como una loca. Inobservancia de los reglamentos, no observo, no cumplo con los reglamentos, no tuve el deber de cuidado. Fui imprudente, fui negligente. Me dijeron que podía transportar en mi tráfico tantas personas, una por asiento.
pero como me redituaba más meter más chicos, los hice que se sienten también ahí en el pasillito, que vayan dos en un asiento. Pasa un siniestro, mueren los chicos, porque no estaba cada uno con su cinturón. Y ya vamos a ver nosotros, porque acá hay una cuestión en donde no necesariamente, ¿sí? Cuando ocurren estas cuestiones siniestros, la justicia va a decir que fue un homicidio, por ejemplo, ¿sí? Culposo. Dentro del dolo, ustedes van a tener tres clasificaciones, así como en la culpa tenemos la negligencia, la imprudencia, la impericia, la inobservancia de los reglamentos, en el dolo también tenemos clasificaciones, dolo directo, indirecto, eventual. El dolo directo, si ustedes se ponen, ¿sí?, a pensar lo que les enseñé en la clase pasada cuando les dije, ¿cuáles son los momentos del delito? Son tres. Empiezan en la cabeza cuando yo planifico, cuando yo idealizo matar, por ejemplo, a alguien. Segundo momento, cuando paso a ejecutar, a exteriorizar eso que yo pensé. Tercero, el resultado de esa ejecución o exteriorización. ¿Cuál sería el resultado? Y pueden ser tres resultados, doctora. O usted logró consumar como quería ese delito. Me imaginé agarrar una pistola, apuntarle a Georgina, matarla. Listo, dolo directo. Tal cual lo idealizó, tal cual lo ejecutó, tal cual lo consumó, lo logró. Segundo resultado posible, la tentativa. La tentativa, artículo 42 del Código Penal. Dice que planifico, ejecuto, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad no logro consumarlo. Idealizo matar a Georgina. Le disparo a Georgina. ¿Se acuerdan que como soy motera, la hiero nada más? Tentativa de homicidio. Porque las circunstancias, ¿cuáles fueron? Que no sabía disparar, no sabía apuntar bien. Y tercer resultado posible, el desistimiento. Desistir, arrepentirme. ¿Qué es esto? Artículo 43 del Código Penal que habla que aquella persona que planifica, que idealiza, que comienza los actos preparatorios, pero antes de ejecutar, se arrepiente. No es que viene alguien, te interviene, no, vos solito. Y eso es el único resultado que no es punible, que no va a tener condena o que no va a tener pena. ¿Sí? Si ustedes miran esos tres momentos para poder explicarles el dolo directo habla de eso. Me represento, ejecuto y logro. El indirecto dice que me represento, me idealizo, ejecuto, pero justamente, ¿sí? Es indirecto porque yo la quería matar a Georgina, pero justo atrás estaba Lorena. Y yo por motera termino matando a Lorena. ¿Y a mí qué me va a decir el juez? Ah, no, usted quería matar a Georgina, pero terminó matando a Lorena, así que usted no va a recibir una condena. No, me va a decir, usted actuó bajo el dolo indirecto. Usted se representó matar, usted ejecutó el acto, pero por una circunstancia, ¿ve? Como en la tentativa, pero acá logré consumarlo, ¿sí? Por una circunstancia ajena a lo que usted quería consumar, logró consumándolo en otra persona por error, porque no sabía disparar, por lo que fuera. Terminó matando a Lorena, pero usted es peligrosa. No me venga que no tuvo el deber de cuidado. No, eso es cuando usted, por ejemplo, está jugando con el arma, ¿ve? Está jugando con el arma y se disparó. Incluso así, vamos a ver ahora el tercer dolo, que ese es el más controversial que tenemos, que es el dolo eventual, porque se confunde mucho con la culpa. ¿Y por qué hay diferencias y por qué te da la pena máxima, el dolo, y la culpa hasta es escarcelable? Y la culpa, por el tipo de condena que tiene, es escarcelable, excepto que sea culpa temeraria, que después lo vamos a ver. Miremos acá el dolo eventual. Te representas la peligrosidad de lo que vas a hacer, pero no te importa y lo hace lo mismo. ¿Qué es esto? Abro, por ejemplo, en el objetivo,
yo sé que hay una persona que me está robando, ¿ya? No está armada, no está nada. Yo sé que tengo que priorizar el bien jurídico de mayor valor. ¿Quién es? La gente que está en el lugar. La vida. Si yo abro fuego, ahí está, si yo abro fuego, yo me represento que eso es peligrosísimo, pero no te importó más que la venganza, la bronca, lo que fuera, ¿sí? Y empezaste a disparar. Abrieron fuego cruzado y entre eso quedaron las personas que estaban en el objetivo. Matas. Vos no podés decir, ay, no tuve el deber de cuidado para que después te pongan una pena menor de 3 años concreta, entonces vos sabés que es escarcelable. Aunque estés condenado, menos de 3 años concretos, es escarcelable. Te condenan, pero no va a la cárcel. No, ¿qué va a decir el juez? Se representó a usted la peligrosidad del acto. Y siempre va a depender del resultado, porque no es lo mismo, chico, disparar y que no se rompa la puerta, un vidrio, a que terminen matando personas. Entonces, eso va a tener mucho que ver al momento de que cuando la carátula de la fiscalía, ¿sí? Diga homicidio, ¿sí? Culposo. No es lo mismo, ¿sí? A decir, por ejemplo, homicidio doloso eventual. ¿Por qué? Y porque en el otro podrías haber previsto que eso iba a pasar. Miran, en ese momento yo sé que no está mal abrir fuego, pero estaba vacío el lugar y de pronto entraron la gente cuando ya empezamos a... Ah, Pero no se agrava cuando es personal de seguridad. sí, sí se agrava, Georgina. Pero primero entendamos primero la culpa y el dolo eventual para recién poder hablar de los agravantes para que no haya confusión. En uno, deberías haber previsto que es peligroso abrir fuego igualmente, pero tenés la justificación de que en ese momento estabas vos, la persona, y estaba, o sea, lejos, si querés, o afuera del establecimiento la otra gente. En el dolo eventual, en cambio, no, vos te representás la peligrosidad, pero igualmente no te importa y abrí fuego igual. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenía gente dentro del objetivo, pero te ganó esa cuestión de que el hombre se estaba escapando, que te había robado, que te había roto algo. Y la justicia te va a decir, ¿usted qué valoró más? ¿Cuál es el bien jurídico a proteger según el artículo 34 del Código Penal? ¿Cuál es el de mayor valor? Y vos que le vas a decir, La no, vida. pero me hizo bolsa, no sé, todos los vidrios del local, el BMW que tenía en la concesionaria. Sí, pero usted abrió fuego con gente, con civiles adentro. Entonces, todo va a depender del resultado, cuál va a ser la carátula. Porque, como bien dice Georgina, no es lo mismo en el artículo 79, homicidio simple, fíjense, de 8 a 25 años, y con el agravante de cadena perpetua, si ustedes son los que llegaran a matar. Si va por el dolo, ¿ves? Si va homicidio doloso, no importa que sea eventual, pero ya te come la cadena perpetua si es necesario, o el proporcional que considere la justicia. No es lo mismo que los homicidios culposos. Cuando ustedes vean después, en el 80, tenemos los agravantes, que ya lo vamos a empezar a ver, en el 81, los atenuantes del homicidio, y ustedes van a ver luego, vamos a empezar a hablar de los homicidios culposos, pero que la mayoría, ¿sí? Justamente tenemos los mínimos y los máximos, que entre esos no suman justamente para que pueda ser de cárcel la condena, son todos escarcelables, excepto uno que se agregó hace pocos años, que es la culpa temeraria, que ya la vamos a hablar, que esa sí tiene un mínimo, ¿sí? De 6 años. Ah, bien, eso de perpetuo es relativo y difuso en la Argentina, Alejandro. Sí, porque en realidad se me corta, chicos, Más o menos, profe. ¿sí? Entonces sería, el dolor actual es, me represento, veo la peligrosidad y aún así actúo generando un mal mayor, sería, algo peor de lo Bueno, que pudo haber pasado. ahí está, un resultado de delito, ¿sí? Un mal mayor, después lo veremos, pero es un resultado de delito, ¿sí? A ver, respondo acá lo que me dijo Alejandro, así cortito, la perpetua en la Argentina en realidad es 50 años,
Pero ¿qué pasa? Si la aplicación que se A realiza los 25 justamente años. en la práctica, dice, no supera los 35 años, pero para no ser tan extensa ni tampoco tan técnica, hay un régimen de punitivo, ¿sí? Y dependiendo de quién se trate, si es juvenil o si son los mayores, en donde bajo ciertas conductas, porque dice que el derecho penal sobre todo trata de reinsertar al individuo que ha cometido un delito. Entonces, bajo ese criterio que cuando se le da una condena privativa de la libertad, no es para castigo, dice el derecho penal argentino, no es para castigarlo. En realidad, es lo que dice la doctrina, ¿no? Es lo que dice la doctrina. Dice, tratamos de reinsertar al reo y sacar la peligrosidad de la comunidad. Ahora, por eso, a través de diferentes conductas y diferentes beneficios, eso se revé, eso se revé. Entonces, eso que era perpetuo ya no es tan perpetuo, ¿sí? No hay o no existe, según el criterio del juzgado y peritos adjuntos, la peligrosidad. Hay personas que ya habiendo, perdón, cumplido la condena, la justicia dice no puede salir todavía, y muchos han interpelado inclusive a cortes superiores diciendo, ¿cómo? Ya cumplí mi condena y es totalmente inconstitucional. Sí, pero usted representa una peligrosidad para la sociedad. Por eso es que nosotros no Robledo Puch, podemos dejarlo salir. Sí, Alejandro. Robledo Puch, puede ser. ¿Cómo, Alejandro? El caso de Robledo Puch, Bueno, no solamente Robledo Puch, ¿sí? El caso que, ¿sabes cuál es incluso más cercano? Que hace poquito la doctora Zunino volvió a esgrimir sus fundamentos del por qué no, 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 no pretende, mientras ella esté en el cargo, dejarlo salir, el caso de los hermanitos Leguina. ¿Sí? Y justamente estamos en esa porque va a haber apelación tras apelación, porque lógicamente la condena se cumplió hace un montón de tiempo. Sin embargo, es una persona de máxima peligrosidad. Así cortito, porque si no, no me voy a extender, Mucha después crueldad. busquen el que no sepa, el caso de los hermanitos Sí, Leguina, que fueron, profe. sí, Oscar, Bueno, yo justo estaba de cadete de la policía cuando encontramos el cuerpo de los Leguina, sí, ahí en la silleta. sí. Y bueno, pero el vago, digamos, él es, digamos, es una persona digamos, muy agresiva y muy dañina por la forma cómo ejecutaron a las criaturas, ¿no? Tal cual, Oscar. Así cortito, la No, hermanita, sí, antes de salir, o sea, de cumplir la perpetua, o sea, se entiende que la perpetua no es perpetua porque a los 35 años ya podés salir, pero también va a depender mucho de los exámenes psicológicos que le hacen para saber si está apto para poder reincidirse en la sociedad o no, que no. claro, es psicológico y es conductual, porque también tiene Mm. que ver, viste, el comportamiento dentro de la penitenciaría y el informe a favor o no que te den, ¿me entendés? Para salir, y obviamente ahí está también la astucia de los defensores que tratan de ver la posibilidad que una vez cumplimentados ciertos plazos, empiezan a pedir los beneficios, ¿me entendés? Empiezan a pedir ciertos beneficios, salidas transitorias, etcétera, etcétera. Bueno, prisión preventiva, porque hay también muchas circunstancias excepcionales que por la edad, por la salud, por cuestiones o circunstancias que tenés que, soy el único que está a cargo, por ejemplo, de un menor, de una persona con una enfermedad final, etcétera, etcétera. Hay muchas circunstancias de beneficio por este concepto que les decía de tratar de reinsertar al reo, al interno, a la sociedad. Entonces, bastante, como dice, relativo acá en la Argentina. Hay un proyecto de ley que dice, justamente, la verdad que no lo leí porque ni siquiera salió todavía el boceto, pero que la cadena perpetua sea cadena perpetua, pero es bien complicado aplicarlo de esa manera porque si surgen circunstancias que hagan que esa persona sea escarcelable, entonces, bueno, es complejo, pero por lo pronto, para que ustedes vayan sabiendo,
esta partecita sobre todo, que aplicábamos de las conductas dolosas, de las conductas culposas, tienen que ver con qué, con el resultado de esa conducta de delito, porque yo les dije a ustedes, no es lo mismo en una misma situación, ¿no es cierto? Yo voy, por ejemplo, manejando un automotor. Si en la conducción de ese automotor, ¿sí? Me estrello, paso un semáforo en rojo, me estrello y rompo, por ejemplo, la vidriera más cara que quieran, seguramente la carátula va a ser, y escuchen bien, por el tema del resultado, que es material, va a ser justamente que bajo un siniestro que va a ser caratulado, si hay lesiones, ponele de alguna persona que está ahí, bajo lesiones culposas. Lesiones culposas. En cambio, ¿sí? Con ese mismo automotor, ¿sí? Dice que se agrava cuando yo hubiera matado a más de una persona, o sea, dos, tres, cuatro, cinco, ¿me entienden? Por la conducción temeraria del automotor. Entonces, generalmente a los siniestros, que ya le dije que no se llaman accidentes, sino siniestros, porque accidente va a determinar el juez, ¿sí? Si fue o no accidente. Entonces dice que cuando uno mata con automotor y encima que mata con automotor de manera temeraria, es decir, por ejemplo, que ibas volando, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, no solamente es una persona, son dos, tres, la que quiera, más lesionado, eso va a hacer de que generalmente la mayoría de los fiscales caratulen la causa como homicidio doloso. Te representa que es peligroso, no te interesa, porque no puedes salir escarcelado, digamos, cuando mataste a tantas personas, ¿sí? Y más bajo la conducción de un automotor. Eso es lo último que se había agregado, que se llama culpa temeraria. Dentro de las culpas solamente conocíamos la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de los reglamentos, la impericia. Pero esto último, ¿por qué es importante la culpa temeraria? Porque habilita a que el fiscal pueda acusar y que el juzgado pueda condenar, pero con una condena que no es escarcelable, porque tenemos justamente los mínimos que pueden llegar hasta 4 y 6 años, entonces ya vas adentro, ¿me entendés? No es que te puedes salvar, vas adentro. Entonces, Profesora, sí, sí, Oscar. puede ser el caso ese del conductor que mató a los hermanos que estaban en el camping de Campo Sí, Quijano. en Campo Quijano, ¿viste? ¿Te acuerdas que en ese Sí, caso, bueno, lo que se acuerdan, en ese caso, fíjate, de que en realidad se siente un precedente, igual que la señora esta de la Rotonda Láctea, que mató bajo las mismas circunstancias, solamente que en un caso el juzgado resolvió que se actuó bajo dolo eventual porque dice, miren, no lo fino de la justicia y de la interpretación de la ley. Vos para que te imputen tendrías que haber actuado con libertad, voluntad y discernimiento. Y el que venía de Campo Quijano estaba totalmente ebrio, ¿no? Y la de la señora de la Rotonda Láctea también estaba totalmente ebria. Pero acá se juega justamente, valga el término que estoy utilizando para que me entiendan, con los mismos institutos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? En el primer caso decía que era imposible que él discierna en tal estado de ebriedad. O sea que por lo pronto no habría conducta voluntaria. ¿Por qué? Porque se desmayó al momento de chocarlos. Se desmayó al momento de chocarlo. Entonces, si falta el discernimiento que pide la ley, que dice que al momento del hecho criminal tenés que comprender la criminalidad de tus actos, y si el hombre se desmayó, ¿cómo es posible que se lo procese penalmente y que se lo condene? Y bajo, fíjense, ¿no? Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Y qué Sí, pasa? culposo y con dolo. Bajo ese concepto, ¿qué se empezó a aprobar? ¿Sí? Que sentó un precedente. Es igual que el de la Rotonda Láctea. La señora dice de que en realidad ella se descompuso antes de volantear y que se estrelle contra el muchacho que estaba sacando el cartel para trabajar y lo estampa contra la pared y lo mata. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Dice, yo me desmayé. Y acuérdense ustedes que en las conductas involuntarias había tres conductas involuntarias. Inconsciencia absoluta, y esa es justamente la que no es punible. Fuerza física irresistible y acto reflejo. Entonces, ¿qué dijo la señora? O en este caso el defensor. Dijo, la señora estaba bajo una inconsciencia absoluta, se descompuso del estado de ebriedad que estaba y ¡pum! Lo mató. Bajo este criterio, que claro, vos totalmente ebrio, vos totalmente intoxicado, como no discerní,
viva la pepa, como quien dice. Entonces yo me voy a poner totalmente ebria, ¿me entendés? O voy a agarrar y antes que venga la policía, lo que fuera, sabe que me tomo todo lo que encuentre a mano para justamente, bien, es una estrategia de defensa, Alejandro. ¿Por qué? Porque vos utilizás la ley para la defensa. Y vos tenés que utilizar todos los institutos jurídicos para que tu defendido, ¿sí? No la pase, o no le den la mayor condena. Pero fíjense acá, se agrega con la culpa temeraria no solamente el hecho de la conducción por automotor temeraria, sino el hecho de el porcentaje, ¿sí? En intoxicación que debe tener la persona y que ya no es una cuestión, viene a ser como una excepción al discernimiento. ¿Qué decían con el de Campo Quijano? No, señor, no venga acá que usted se desmayó. ¿Es verdad que se descompuso? No sabemos si se descompuso antes, después, no importa. Pero ¿sabe qué? Usted se representó, porque usted iba todos los sábados, usted iba todos los viernes, cuando no podía los sábados, ¿a qué? A emborracharse. Y acá hay antecedentes que lo preceden donde había infracciones, donde había multa, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando ahora, Fátima, ¿sí? De la culpa temeraria, justamente, ¿sí? De las conductas que hacen que no podés zafar diciendo de que no había discernimiento, sino de que lo precedente va a ser de que a vos te representaste la peligrosidad del acto y no te importó. Siempre te ibas a emborrachar y siempre te volvías, porque hay testigos que dicen que esta persona iba todos los fines de semana, inclusive cuando le decían, che, quédate a dormir, dame, ¿sí? Andate en un taxi, andate. Él no, se ponía furioso, le decían que no tome porque era peligroso, porque ya había tenido antecedentes. Esos antecedentes que a pesar, es lo que jugó en la justicia para sentar luego una legislación. Y decir que vos no te podés cubrir diciendo que estás totalmente drogado, que estás totalmente intoxicado. Y ahí es cuando se crea la figura de culpa temeraria. A vos no te importa drogarte tanto, a vos no te importa, no me vengas con la enfermedad. Por eso le digo que es bien complejo, ¿no? Porque cuando leamos el artículo 34 del Código Penal, ¿no? Dice que aquellas personas, escuchen bien, los toxicómanos son los drogadictos, los enfermos, ¿sí? Esos son los toxicómanos. Los ebrios consuetudinarios son las personas también enfermas, pero ¿por qué? Por el alcohol, ¿sí? Y después tenemos nosotros los pródigos, que son los enfermos, pero por el juego. Entonces la ley dice, no, estas personas, tanto el pródigo como el toxicómano, como el ebrio consuetudinario, son personas enfermas. Por lo tanto, y en principio serían ¿qué? Serían personas inimputables, serían personas que Inimputable. son incapaces, son personas que están inhabilitadas. Pero por eso les digo, es bastante complejo porque dice, también la ley dice, no, no me venga a mí. No es la persona enferma, no es la persona que está todos los días de su vida tomando drogada en el casino, porque esas personas, cuando ustedes tengan a alguien así en la familia, tienen que iniciar lo que se llama un juicio de insanía. Un juicio de insanía. Ese juicio de Profe, insanía, sí, Wanda, lo mismo es lo que decíamos con los chicos con discapacidad, que también son imputables, ¿verdad? ahí está. Inimputable. No, no, Georgina, imputable, como dice Wanda, porque no necesariamente, fíjate, esto hay que diferenciarlo bien clarito, chicos. Lo único que te pide la ley a vos es el discernimiento. Y una persona con capacidades restringidas, ponele, una persona con discapacidad motora, tuvo un accidente, no camina, está en silla de ruedas, pero perfectamente de acá planeó y fue el autor intelectual del homicidio. Él planeó todo y también fue el autor material, si quiere disparó. Fíjese que hay ciertas patologías que vos tenés que demostrar, como les explica la otra clase, vos tenés que demostrar que en el momento que realizó el crimen comprendía la criminalidad de los actos. Eso es lo que siempre la fiscalía quieren demostrar. Ah, no, pero mire que es una persona con tal patología psiquiátrica. No, 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 no. Está muy bien lo de la patología psiquiátrica, está muy bien que es una persona adicta, pero la fiscalía, a través de las conductas que iba realizando, muestra si hubo o no hubo planificación, así que ya no es que te salve solamente eso.
La defensa no puede oponer solamente, ¿sí? El hecho, sí, es inimputable porque tal cosa, ¿sí? La fiscalía empieza a demostrar a través de conductas que al momento que realizó el acto, ¿sí? Era consciente. Era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y cómo lo demuestra? Porque hubo planificación, porque hubo ejecución perfecta, porque hubo percepción del momento perfecto. Y eso lo puede demostrar, lógicamente, a través de qué? De pruebas, ¿sí? En este caso, de objetos probatorios, a través de elementos probatorios, a través de testigos, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan... Yo tengo, Sí, yo tengo mi papá que él tiene demencia senil. sí. Mi papá siempre le dice a mi mamá, te voy a matar un día de esto. Le dice. O sea, mi papá que le llega a matar a mi mamá, ¿es inimputable o es imputable? Escuchá, Georgina, hay que demostrar que al momento de que haga, él realmente, ¿me entendés? Estaba dentro de una percepción real o no. Y acordate que dice, uno de los requisitos más importantes que admite la justicia, dice, lean el artículo 34 del Código Penal, dice, declara los dementes declarados dementes, ¿ves? Declarados como tal en juicio de insanía. No es que yo hoy Ah, voy mi a papá sí. venir, lo he matado a Oscar y porque me agarró la loca. No, no, no. No se haga la No, loca, mi papá sí, sí, sí. Mi ¿sí? papá es declarado, o sea, yo de hecho yo soy la curadora de mi papá. Bueno, Él ya, bueno, vos tenés pero o la... sea, me llama porque siempre le dice a mi mamá, o sea, mi mamá, él tiene las personas con demencia senil, nos explicaba el psiquiatra del juzgado, que ellos, hay tres cosas que no se olvidan, el día, la fecha y la hora. Y él está todo el tiempo. Y otra de las cosas es el tema de la plata. Mi papá, o sea, desde el momento que le agarró para atrás se acuerda de todo, para adelante no se acuerda de nada. Pero hay algo que nunca se olvidó, que es el tema de plata. Él todos los días, cada 5 minutos, te pregunta qué día es. Y si vos le dijiste es 3 o 4 o 5, se escapa para el banco. Porque sabe que tiene que cobrar esa fecha. Y entonces, bueno, hace años le sacamos la tarjeta porque, bueno, él iba a cobrar y siempre le robaban, se hacía robar, perdía. Estuvo así como 4 años y nosotros por él nos retaba, decía, es mi plata, bueno, no decíamos nada, hasta que, bueno, un día nos cansamos y hicimos todo legalmente. Aparte ya venía él mal. Y de ahí le quedó eso a mí, parece esa bronca, no sé qué, a mi papá que le pregunta, ¿vos tenés mi plata? ¿Vos tenés mi plata? Y mi Bueno, mamá le dice, sí, dame. No, te voy a matar un día de esto, todos los días. bueno, pero mira, Georgina, al tener ustedes la tutoría, ¿no es cierto?, y representación legal, eso significa que ustedes tienen la administración, es igual que los menores de edad que heredan, por ejemplo, ¿sí? Siempre Mm. la justicia determina un representante, un administrador, pero no de disposición, porque cada cuestión de disposición que quieran hacer tiene que estar autorizado judicialmente. ¿Qué quiere decir? Pues si no se presta a las estafas. Un abuelito que tenga propiedades, los hijos digan, no, tiene demencia, esto y aquello, y empiecen a vender las propiedades, ¿me entendés? Entonces, todas esas cuestiones de disposición, no de administración. Una cosa es la administración, otra la disposición, eso tiene que tener autorización judicial en principio, ¿ves? Y estas cuestiones que recién decía Wanda, por eso es bastante complejo, ¿sí? Es bastante complejo el hecho de poder determinar, no solamente te podés cubrir diciendo que no hay discernimiento porque estabas totalmente ebrio, o sea, eras un inhabilitado, o porque estabas intoxicado, no, no, no. Ahora la ley dice, a través de la figura de la culpa temeraria, te emborrachaste porque querías, ¿eh? Y tenemos los precedentes de que hacía lo mismo siempre, andaba fuerte siempre. O sea que la misma conducta, ¿sí? Es lo que va a hacer que se pueda caraturar dentro de una culpa temeraria, pero no solamente por la conducta, de si no, siempre zafaban, pues yo me intoxico, yo no tengo discernimiento, yo me desmayo, entonces nunca respondía legalmente. Ahora, ¿qué dicen?
el precedente de la conducta de que te representás que es peligroso y no te importa, va a ser de que vaya el homicidio, si es lo que cometiste, pero de forma dolosa eventual. Te representa la peligrosidad, no te importa y lo haces. No, porque justamente habla de esto, de que no podés zafar a través de una estrategia, ¿me entendés? De que estabas, que porque falta un elemento de la imputabilidad, que es el discernimiento, no se pudo hacer más nada. No, vos discernías antes que esto, vos discernías antes que esto, ¿me entendés? Pero después, cuando tenías que hacer la conducta que vos sabías que te llevaba a la peligrosidad, lo hacías igualmente, lo hacías igualmente. ¿Esto por qué es complejo, chicos? Miren, pródigos, vamos a este caso. Pródigos. ¿Vieron que es el que está declarado en un juicio como pródigo, o sea, como inhabilitado? Son las personas que tienen problemas de ¿qué? De juego. ¿Vieron hace poquito Ludópata. que salió en las noticias? La madre esa que todos los padres le habían dado, ¿se acuerdan? La plata para... Acá en Río Gallego fue, aquí Ahí en Río fue. Gallego. ¿Vieron que le dieron toda la Una plata ludópata, para... es ludópata la señora. Ojo, Georgina, ojo, porque mira, yo también, denme toda la plata, chicos, porque lo vamos a ir al Caribe. Ah, bueno, profe. Y después voy, me la juego, lo que fuera, hago lo que se me cante. Y que, ¿cómo puedo demostrar cuál es la cantidad que jugué, cuánto no? Porque yo jugué acá, allá, 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 allá. Dificilísimo probar cuánto jugué en cada cuestión. ¿Y qué pasa? Ay, no, tengo problema de juego, chicos. Ay, sí, tiene problema de juego. Bueno, ahora demostrar, porque si vos tenés problema de juego, entras dentro de los inhabilitados y te declaran pródigo. Y si sos pródigo, sos enfermo, sos inimputable. Así que ojo con esto. O fue realmente una estafa colectiva. Fue una estafa No, no, colectiva. la señora, o sea, fue acá en Río Gallego, yo vivo a 3 cuadras del casino. Y sí, la señora, o sea, hay una amiga mía trabaja ahí en el casino y la señora desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana que cierra el casino todos los días. Y ya viene de hace años la señora. Se tiró camioneta, se tiró casa, se tiró todo, ya es ludópata. Bueno, si logra demostrar que es pródiga, porque ludópata es una terminología, más bien una cuestión de social, ¿sí? Pero si es declarada pródiga, a partir de las pruebas, los hechos, lo que antecede y demás, la señora va a salir inimputable, ¿entendés? ¿Por qué? Porque justamente está como inhabilitada, enferma. ¿M? Pero No la ahora, denunciaron porque los padres de los chicos salieron a hablar que por respeto a la nena y por justamente porque ya conocían, o sea, había comentarios de que jugaba en el casino, pero, o sea, no, los padres no sabían que iba constantemente al casino, no, según cuando salió a hablar una mamá del grado, del curso, dijo que no iban a iniciar acciones legales, y es más, pedían de que por favor tampoco la escrachen a la nena, o sea, a la madre, pero por la nena. mm, Quedó, o sea, así como que se lo han perdonado. bueno, mira acá me dice también Alejandro, ve, ahí si leen el comentario, ve, el de Misiones. Y tenía, pero por eso es tan delgado, fíjese, entre la figura del delito de estafa, ¿ve? Y el hecho de la causa de justificación de inhabilitación que tiene un pródigo. Porque, como les digo, juega muchísimo con eso como estrategia, el hecho de que el juzgado, en realidad la fiscalía tiene que probar que tus actos, porque a ver, a vos cómo se te conoce, o nosotros cómo conocemos a una persona. ¿Porque nos habla? ¿Porque nos dijo cómo es? No. La conocemos por los actos que tuvo a lo largo de su vida. Vida. Entonces, vos agarrás y decís, vamos al ámbito económico. Che, me dice Ariel, profe, yo le quiero prestar plata a Oscar. Y mira, Oscar, mira, Ariel, Oscar siempre las veces, ¿sí? De que yo le presté o su conducta durante tanto de tiempo que yo lo conozco, es excelente persona, sí, bueno, ¿ven? Entonces su conducta lo precede, porque es una conducta, ¿no es cierto?, en su vida, como la persona exterioriza sus pensamientos a través de conductas diarias. Ahora, si yo te digo, no, mira, Oscar le debe
a Georgina, a Lorena, anda re atrasado. ¿Por qué creen ustedes cuando van a sacar un préstamo? ¿Sí? Eso que están viendo ustedes para poder solicitar un préstamo, a ustedes ven, por ejemplo, lo primero que yo vería si tengo que otorgar un préstamo, ¿qué es? Primero ver Ya, si tiene lógicamente una garantía. ¿Cuál va a ser la garantía si no me paga? ¿Qué será? Pone, por ejemplo, un inmueble, pone, por ejemplo, un automotor, tiene un sueldo. Ahora, dentro del sueldo, ¿tiene embargo ya previo judicial? Entonces me tengo que fijar, ¿sí? En el Poder Judicial, si no tiene embargo, que ya estén corriendo. ¿Qué otra cosa me tengo que fijar? En el veraz. ya. ¿Mm? ¿Qué otra cosa me tengo que fijar? Si realmente tiene aportes, o es empleador o es empleado. ¿Dentro de dónde? De la AFIP, donde también dentro de la ANSES. Entonces, todas estas cuestiones al momento de asegurar la conducta de la otra persona y lógicamente cómo se venía comportando. Entonces, es muy difícil. Obviamente siempre vamos a tratar de zafar con el artículo 34 del Código Penal, diciendo que soy una enajenada, o sea, una loca, diciendo que soy una demente, que estoy declarada como tal en un juicio de insanía, ves, son las patologías psiquiátricas, ¿entendés? Pero hay que ver, sobre todo, la justicia dice que al momento del hecho, haya podido comprender la criminalidad de los actos. Y eso lo demostramos simplemente con el hecho en sí mismo, que no haya sido planificado. Planificado, porque la planificación hace que vos tengas que el raciocinio, ¿me entendés? ¿Y cuál va a ser el resultado? No es lo mismo que te haya lastimado la oreja, que sos peligroso, obviamente, a que hayas matado a una persona. Y si lo matas, por ejemplo, hay que ver si te hiciste el loco, porque hay varios homicidios, chicos, que son perfectamente planificados, pero al momento de la ejecución, para evitar la punibilidad, lo hacen de tal manera que parezca que la persona no estaba en sus cabales. Por ejemplo, descuartizándolo, por ejemplo, quemándolo, por ejemplo, la cantidad de, 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 de lesiones que tenía el cuerpo, por ejemplo, el abuso. Entonces, todo eso hace que la justicia pretenda que en ese momento no había un raciocinio alguno. ¿Me entienden? Pero eso no Entonces, sería alevosía y ensañamiento. ¿sabe lo que pasa, Alejandro? Cuando está bien lo que dice, él dice, no sería ensañamiento y alevosía. Eso está en el artículo 80 del Código Penal, que son tipos o son modos en cómo una persona mata a otra. ¿Y por qué se agrava la pena de 8 a 25? Porque no solamente matas a una persona, sino el cómo lo haces. Si vos lo haces con alevosía, primero lo que hiciste es tratar de ganarte la confianza de una persona para después matarla. Entonces yo me hago la buenita con Lorena, me gano su confianza, pero todo momento yo tuve en mi cabeza que el final de esto era que matarla, matarla, Ah, ¿sí? Por eso hablamos de alevosía. Y ensañamiento es la persona que no solamente busca la muerte, sino busca que sufra, busca el sufrimiento antes de la La muerte. tortura. Tortura está dentro de otro delito, pero puede ser el medio que utilizas para que sufra. Puede ser el medio que utilizas para que sufra la tortura, ¿sí? ¿Y por qué son agravantes estas cuestiones? Porque, a ver, no es lo mismo una persona que agarra una pistola, pum, te pega un tiro, que aquella que te va cortando despacio. ¿Por qué? Porque es una persona mucho más peligrosa, una persona sádica, ¿entienden? Y para la Pero, comunidad, lógicamente, es eh, mucho más peligrosa. No es por esa una... persona, profesora, esa persona, esa disfruta del dolor de la víctima. Entonces, Pues sí, por eso, pues, ahí está. Por eso es peligrosa, mucho más peligrosa que quien mata, por ejemplo, de una sola vez. Y Alejandro decía, ¿no sería eso ensañamiento, por ejemplo? Por eso, hay que ver acá. Si yo, por ejemplo, es bien complejo, ¿no? Mira, puede ser desde un agravante, Alejandro, hasta un atenuante. Porque si yo me pongo en fiscal, digo, no, esto, ¿sabes qué? Es un agravante, porque en realidad, vos fíjate la cantidad de puñaladas que le da. Buscaba justamente, no directamente fue a matarla, sino que buscó que sufra, la dejó herida, para después terminar rematándola, cortándole el cuello. Ponele, me pongo en fiscal. Y yo al revés me Como el pongo de caso de la que las soy. chicas de Buenos Aires. Por ejemplo, el caso de las chicas de Buenos Aires por los narcotraficantes, ¿sí? Pero vos fíjate,
me pongo como defensora y yo voy a decir no, 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 de ninguna manera. Acá hubo total emoción violenta y por eso es que ven que hay más de 50 puñaladas porque no podía controlar sus impulsos debido a que, y puedo yo demostrar que fue un acto instantáneo y que por eso enceguecido empezó a apuñalar, 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 apuñalar. Como veía que esa persona, o en su creencia, creía que esa persona le representaba un peligro, le terminó cortando el cuello. Entonces, ojo, ¿no? Depende de qué Eh, perspectiva nos pongamos y qué profesora, podamos demostrar. Si nos ponemos como fiscales o defensores, yo puedo buscar el atenuante que hubo emoción violenta, no pudo controlar. Y es más, fíjate, por eso, y ahí, acuérdense, en el 81 bajan las penas. Cuando vos actúas, cuando no se puede controlar los impulsos, porque hay una situación de gravedad que tiene que ser espontáneo, yo puedo decir que él nunca llevó el cuchillo, que en ese momento, ante una situación, por ejemplo, no sé, que él creyó a que esa persona estaba abusando, después la fiscalía dirá lo que quiera, ¿me entendés? De otra persona, profesora. ¿no? Sí, Creo para mí, ¿no? El tema de la emoción violenta vendría a ser cuando es una autodefensa, cuando ojo, está siendo agredido, o cuando está, digamos, póngale una víctima, o usted como mamá ve que alguien la está violando a su hija, quizá en ese momento ella, por querer defenderla, digamos, intenta, digamos, mata a esa persona, pero queda tan traumada por el hecho que ella sigue apuñándolo y creo que ahí creo que entraría el tema del violento la emoción violenta, ¿no es cierto? bueno, pero escucha, mira, Oscar, te tiro otra. Si yo soy la defensora, ni siquiera ponerle voy por la emoción violenta para que le bajen la pena. Pero mira, te tiro otra, artículo 34 del Código Penal, para que ni siquiera tenga pena. ¿Por qué tiraría yo? Por legítima defensa, ¿no es cierto? Pero para que haya legítima defensa, acuérdense que la legítima defensa ni siquiera es emoción violenta donde te bajan la pena. Si vos demostrás que hubo legítima defensa, no hay pena, no hay nada. No es que no te la bajan, directamente no hay nada de condena. ¿Entienden la diferencia entre un agravante que sube, un atenuante que baja y una causa de justificación como la legítima defensa que a vos te permite que no te den una condena? Sí, Alejandro. Profesora, entre estas cuestiones de agravantes y atenuantes, seguro recordarán un viejo video de una persona mayor que él recomendaba, cansado de los delitos de entradera a la casa, recomendaba que si entraba un delincuente a la casa, que lo fajes a golpe, lo lleves a la parte más recóndita de tu domicilio y bueno, haga lo que tengas que hacer, justicia por mano propia, y él decía, toma alcohol, drogate y después sos imputable. Creo que me hizo acordar algo de eso. Bueno, mira Alejandro, Por puede ser. emoción violenta, decía. Bueno, pero ni siquiera mira por emoción violenta, por legítima defensa, porque la legítima defensa, así cortito, dice que si vos ante una agresión ilegítima, o sea, una agresión que no sea eh, eh, a- eh, protegida por la ley, ¿qué quiere decir? Si ahora en este momento ustedes se reciben y yo estoy en un delito en flagrancia y viene Georgina y me aprende, ¿me estás agrediendo? Sí, pero tu agresión es legítima, Georgina, porque a vos la ley sí te atribuye que como yo estoy cometiendo un delito, vos me podés aprender a mí. Pero en el caso de la legítima defensa habla de una agresión ilegítima. Vengo, ¿sí? Y te agredo porque quiero agredirte, pero no solamente que no me atribuye la ley ni me protege la ley a realizar esa agresión contra vos, sino que aparte el medio que yo, perdón, la provocación que yo te realizo es suficiente. ¿Qué significa eso? Que hay una inminencia de peligro. No es que yo te escupí, no es que te agarre el pelo. Voy con un elemento punzante, te corté, Georgina, y te quiero matar. Entonces vos podés demostrar que había provocación suficiente para que vos reacciones. ¿Cuál era? La inminencia de peligro. Me iba a matar. ¿Y cómo demostrar? Con el elemento punzante me cortó acá, y cuando se me abalanzó, yo no tuve otra que sacar el arma y dispararle porque se me había abalanzado, ¿me entendés? Y acá justamente no había otra cosa que yo pueda hacer. Había una inminencia Bueno, de peligro de mi vida, de mi vida. Y como tercer elemento para que haya legítima defensa, yo tengo que demostrar que el medio que utilicé, en este caso Georgina, para defenderse, era proporcional
a la agresión, a la inminencia de peligro. No tenía otra cosa, dice Georgina. Yo estaba de custodia, fui sorprendida. En ese momento, sí, me pudieron reducir, me apuñalaron, ¿eh? Cuando se me abalanzaron y yo solamente sentía, ¿sí?, el ingreso del elemento punzante, no tenía otra manera de defenderme que a sacar el arma que tenía y disparar. Y puedo demostrarlo porque disparé de costado, no es que salió corriendo y yo le disparé atrás, porque eso no sería legítima defensa, porque ya no habría que defender, porque ya se está mandando a mudar. Entonces, Pasó fíjese, eso con sí, lo de Chocobar, la vez pasada le hice yo también una pregunta que era muy contradictorio. Por ejemplo, nosotros cuando trabajaba en la fuerza, una de las cosas que decían era la legítima defensa. Nosotros, si estábamos en un tiroteo, por ejemplo, o había una amenaza y la otra persona también estaba con un arma, entonces yo no podía desenfundar mi arma, yo tenía que esperar que el otro me atente contra mí, o sea, dispare para yo recién poder disparar. Yo disparar primero no podía. Más o menos pasó lo mismo con lo de Chocobar. no, en Que el de dispare y que Chocobar, falle. El Chocobar fue diferente porque él disparó de espalda, o sea, cuando se Espalda, estaba yendo. claro, pero él dijo que era en legítima por defender, creo fue, Los a turistas, un turista. pero lo que pasa es que Defensa en los tercero. delincuentes se estaban yendo, sí, no es que tenían el arma por dispararles, se estaban yendo. Es diferente. sí, y no sé, ahí de Alejandro también agrega, y otra cuestión más, hay dos disparos. El primero lo abate, el segundo no lo puede justificar la defensa. Si ya está abatido el criminal, ¿por qué dispara nuevamente? Él dice por qué, ya más o menos le había explicado, que dicen ahí justamente dentro de los informes, de los elementos probatorios que son los informes, dice que se puede observar que el delincuente se quería levantar, pero dice, si apuñaló a la distancia que estaba, un cuchillo, un elemento punzante, no había inminencia de peligro. Entonces dispara el segundo, y dice, no, en realidad de advertencia, dice la defensa. No, pero justamente dice, no puede ser, es muy finito, ¿no? Porque usted tiró a matar, dice la fiscalía, y la defensa dice, no, tiró, el segundo disparo no cae en el cuerpo. El segundo disparo justamente cae, rebota y lo mata. Entonces, era recontra difícil probar si fue, ¿me entendés? Por la distancia que había entre el cuerpo y el segundo disparo. El primero estaba justificado en cierto punto porque decía representaba una peligrosidad porque iba armado y podía tomar rehén, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo reduciste y tiraste un segundo disparo. Entonces, por eso dice que había una defensa desproporcional en la causa de Chocobar. Pero bueno, Le acá han dado una manito, ¿cómo, Georgina? le dieron una manito. No sé, mira, no sé por qué es tan complejo. Fíjense que yo les mostré acá, escuchen bien, que a través de una misma conducta que nosotros vimos a través de un homicidio, se lo puede ver desde la perspectiva, ¿no? No solamente del hecho de que es inimputable, del hecho de que no es punible, la legítima defensa donde vos tenés que demostrar que hubo una inminencia de peligro, pero no hay inminencia de peligro cuando vos te le abalanzás por atrás, como decía Oscar, porque están violando, por ejemplo, a una hija, pero sí hay una emoción violenta donde sí o sí vos querés hacer cesar la conducta, tenés que demostrar que no fue planificado, tenés que demostrar que fue espontáneo, ponele, agarraste, no sé, un jarrón de ahí, no es que vos ya traías, fuiste a buscar el arma, no, no, un jarrón de ahí, le rompiste en la cabeza por la situación de desesperación, tenés que mostrar que era algo grave. Por ejemplo, si yo veo, escuchen bien, y con esto terminamos, justito estoy ahí, y dice profe Tania ahí, para la otra semana, Ay, no, espere, la profe Tania. no, se saca corriendo la profe Tania, mi dispositivo, que ya tengo que cambiar esta porquería, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Así cortito, fíjense ustedes que el hecho de la emoción violenta, ¿sí?, tenía que ver con no poder controlar los impulsos porque ante una situación grave sucede la espontaneidad, ¿sí? Sucede la espontaneidad. Hay que demostrar que se pudo proteger un bien jurídico de mayor valor, pero no había inminencia de peligro contra la persona, ¿sí? Porque si no sería legítima defensa. Y ahí eso que no tiene ningún tipo de condena, sería lo mejor. Emoción violenta no me puede decir, yo veo a mi marido con otra.
agarré y le metí, por ejemplo, ¿sí? Con el termo en la cabeza. Delito preterintencional, eso es otro atenuante más, ¿sí? Dice que aquel que usó un medio que no debía, que debía causar daño, pero no la muerte, por ejemplo. Le meto con el termo en la cabeza a alguien, este termo es pesado. Seguramente yo le meto con esto y le vas a causar una lesión. No es lo mismo que yo le meta con con este cosito, con este mate. Ahí esto no te tendría que haber matado. Si yo estoy peleando con Georgina, con Lorena, la empujo. El empujarlo sería lo que necesariamente la mata, mi acto es lo que necesariamente la puede matar, no, pero resulta que se No, tropieza ha y se caído. cae mal y se golpea la cabeza. Entonces yo puedo decir que nunca tuve la intención de matarla, que sí estábamos peleando. Yo le quería hacer un daño, sí, pegarle, pero nunca matarla. Entonces entraría dentro del delito preterintencional, homicidio preterintencional. ¿Ve? Hay dos atenuantes nada más que nosotros tenemos en el artículo 81 del Código Penal, pero hay que demostrarlo bajo las circunstancias, que no sé, primero, que tiene que ser espontáneo, que no tiene que haber sido lo que causó en el delito preterintencional, perdón, en la muerte, el hecho que yo le pegue, ustedes solitos me dicen una patada en el pecho a una persona que te dice, che, ¿qué te pasa? Le pega una patada con los borcegos eso que tiene la policía, los borcegos, eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Delito preterintencional? ¿Homicidio preterintencional? Pasa que la policía debe saber patear y sabe que si en el pecho le puede agarrar Causar. ese, ya le puede Cualquiera, causar la muerte con la patada de ellos. cualquiera, Lorena, vos tenés unas botas, patea en el pecho. A ver, un tipo que, una chica que está caída, una chica que está caída, la patea en la cabeza. ¿Delito La podés- preterintencional? Sí, pues. Sí, Sí, porque porque Sí, no, porque vos no vas a matarla, vos vas a o sea, tu No. intención no es no, matarla. pero en la no, no, cabeza es no. delicada. La La cabeza es patada en la delicada. cabeza es intencional. El hecho de pegar una patada en Claro, la es cabeza intencional porque vos sabés ya, que es un vos ya lugar sabes que puede quedar delicado, grave. Ahí está, al igual que Claro, el Elisa. pecho. Ahí está Ariel, Oscar. No es lo mismo que vos le vayas a pegar a una persona, ¿no es cierto? De le tirar en el piso, le pegan, no sé, en la costilla, le pegan en la pierna. Vos vas a patearlo en la cabeza. Vos vas a pegarle en el pecho. ¿Entienden? Son lugares que ustedes saben que posiblemente lo matás. No es que el golpe de empujar, no es una trompada que le di, bueno, no sé, se cayó, El caso de Guy Sosa, profe, ¿Cómo falta? Claro, ¿se sí. acuerda siempre el caso del chico Guy Sosa? claro. Bueno, A él le Pero mataron con una patada en la cabeza. ahí Sí. está, ahí está. Por eso les digo de que es bastante complejo, así para pasar un poquito en limpio antes que me corten, ¿sí? Así cortito. Nosotros tenemos que ver que no necesariamente conductas de daño son delitos y no necesariamente persona que haya ocasionado un daño va a ser imputada, es decir, procesada penalmente. En principio general debería haberse actuado bajo libertad, voluntad y discernimiento, pero no necesariamente no vas a ser imputado si no actuaste con discernimiento, porque como bien demostramos, aparecen excepciones en donde dice, no me importa si vos estás dentro de los inhabilitados del artículo 34, por ejemplo, los enajenados, por ejemplo, los inhabilitados como los toxicómanos, los ebrios consuetudinarios, los pródigos. A mí, demostrame que al momento del hecho no comprendía la criminalidad de tus actos, aparte de que seas un inhabilitado o que estés, sí, declarado como un demente en un juicio de insanía. A mí demostrame, porque para eso se crean, por ejemplo, figuras como la culpa temeraria, que dice, no me interesa si vos no discernías en el momento del acto, sino tus precedentes hacían que vos te representés, que todo eso era peligroso, pero no te importa. Entonces vos sí vas a ser imputado bajo el homicidio doloso eventual, porque te representa la peligrosidad, no te importa, lo mismo te vas siempre a tomar, lo mismo siempre agarras la camioneta, lo mismo siempre haces porque no te interesa, siempre vas a correr picada, tenías cantidad de multa, etcétera, hasta que terminaste matando.
hasta que terminaste matando. Entonces, la justicia no solamente va a determinar, ¿sí?, una conducta, en este caso una resolución de pena, no solamente dice cómo vos hayas actuado, si con discernimiento, libertad, voluntad, va a tener en cuenta también el acto en sí mismo, los precedentes, las personas y el resultado. No es lo mismo que vos con ese automotor hayas roto lo más valioso porque lo podés pagar, a que hayas matado muchas personas. Entonces va a tener que ver, ¿sí? Y todos estos instrumentos, que fíjense que bien lo decía Alejandro, estrategias. La ley nos brinda 800 institutos jurídicos. En mi caso, como defensora, yo tengo que utilizar todo lo que pueda, ¿no es cierto?, para que a mi cliente no le den la pena más alta o en el mejor de los casos no sea condenado. Y en la fiscalía va a ser lo mismo, ¿me entiende? Para que después sea la justicia quien determine a través de la interpretación que haga, ¿no es cierto?, de los objetos y elementos probatorios que ingresamos a la causa y valorará bajo qué criterio quiere hacer. ¿Pesará más el resultado? ¿Pesará más los precedentes? ¿Pesará más el momento del hecho criminal? Eso lo sabrá el juzgado que en este caso resuelva, que son los jueces de juicio. ¿Sí? ¿Estamos? Próxima clase, para que hagamos la parte procedimental. Zafarón. Bueno, de eso tenemos para hablar muchísimo, Alejandro. ¿Ves? De todo esto que bueno, después es justamente esto que le vengo a hablar. Todo tiene una causa, pero bueno, eso ya es tema para otro día. Una cosita. Para la próxima clase, así practicamos la parte que yo quiero de arresto y todo eso. Ustedes transcriban en sus carpetas del Código Procesal Penal de Salta, creo que ya les había dicho, pero bueno, transcríbanlo así sea fácil después practicar. Desde el artículo 300 al 310, ¿sí? Que ahí nosotros vamos a tener, por ejemplo, registro, allanamiento con orden, sin orden, vamos a tener requisa, vamos a tener secuestro, secuestro en el sentido, ¿sí?, de quedarnos con cosas bajo una orden judicial. Pero bueno, y desde el 372 al 378, ¿sí? Que ahí ustedes van a ver la parte de incomunicación, detención, aprehensión, arresto y delito en flagrancia. 300, ¿cuánto dijo, profe? Sí. Uno era del 300 al 310, ¿sí? Sí. Escribí son cortitos, del 300 al 310, transcriben en su carpeta. El otro es del 372 al 378, 372 al 378. ¿De dónde? Del Código Procesal Penal de Salta, procesal. Ustedes lo tienen ahí en Classroom, ¿sí? De ahí saquen y copien, no saquen de ningún lado. Sí, Fátima. Profe, serían las medidas coercitivas que están en el programa, en la primera hoja que ustedes ¿verdad? Estamos desglosando la unidad 2, ¿no? Son esas medidas coercitivas, las del 372 al 378 son las medidas coercitivas, y las del 300 al 310 son los medios probatorios. Probatorios. Sí. Medios probatorios. ¿Sí? Transcríbanlo, así la otra clase vamos a practicar mucho, ¿sí? Vamos a poner situaciones y yo les digo, acá va arresto, acá va detención, acá va requisa, acá va, ¿sí? Pero por favor tienen que transcribirlo, leerlo obviamente para que sea sencilla la aplicación. Ah, es cierto que vos lo imprimiste, de 10, Oscar, de 10, para que ya lo tengas señalado. Léanlo tranquilos, pero léanlo porque son cortitos, ¿sí? Bueno, chicuelos, ahora sí, los dejo, son las 8:10. Así. Corrija, ¿no, profe? Bueno, Georgina, hola, profe querida. Perdón, profe. Que tenga un feliz día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Feliz día. Reyes. La dejo, profe querida. Que tenga una hermosa clase. Y a ustedes los despido hasta la próxima semana. Bueno, Bueno, profe, chao. chao, Nos chao. vemos.